¿Qué tipo de inversiones podría yo hacer en una época donde la inflación está realmente disparada en todos los países de Latinoamérica y en donde además la Reserva Federal de Estados Unidos está subiendo de nuevo los intereses, causando posiblemente una segunda ola de inflación a nivel mundial? ¿Quieres saber algunos trucos y algunas estrategias poderosas para poder cuidar tus finanzas en esta época? Y bueno, para responder todas estas preguntas, no olvides darle like, suscribirte y veamos este gran capítulo. Comencemos. Y bueno, muchachos, veamos también algunos tips para sobrevivir a la crisis económica. ¿En qué vamos a poder invertir? ¿Qué es lo más viable? Entonces, iniciemos. Lo primero, si voy a invertir, por ejemplo, en rentas fijas y en rentas variables. ¿Y cómo puedo invertir en ellas? Recordemos que para invertir en una renta fija o en una renta variable tenemos que empezar a analizar algunos indicadores económicos. Porque cuando, por ejemplo, a la renta variable le va mal, a la renta fija le va demasiado bien. Expliquemos esto de la siguiente manera. Miren aquí. Eso es un cuadro que está diciendo que los bancos están poniendo los créditos más estrictos. Entonces, siempre que pasa eso, mira, cuando están en el pico que empiezan a poner los créditos demasiado estrictos, entramos a una recesión, que son estas barras grises. Yo creo que esta vez no va a ser diferente, ¿sí? Tengamos esto en cuenta. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, si un inversionista, un pequeño emprendedor, alguien que tiene, por ejemplo, quiere montar un salón de belleza, quiere hacer un préstamo para montar su localcito, pues ya le va a quedar muy difícil porque los bancos están poniendo como ciertas restricciones. Esto ya está pasando en Colombia en la parte vehicular y está pasando también en México, Perú, Chile, en otros tipos de créditos, por ejemplo, los créditos de libre inversión. Continuemos acá. Lo segundo es el sentimiento que está teniendo el mercado en este momento. En este momento el mercado está teniendo un sentimiento de miedo. Está diciendo como, jue madre, pero aquí algo puede pasar. ¿Estaremos cerca de una recesión? ¿Estaremos cerca de una inflación? Jue madre. Entonces, sigamos mirando. Tengan en cuenta una cosa antes de continuar. Tengo un capítulo completo en mi canal de YouTube. Voy a ver si lo pongo por aquí arribita, ¿sí? O en algún ladito, para que ustedes lo puedan mirar, donde muestro un análisis más exhaustivo si estamos cerca de una recesión económica o a un proceso inflacionario. Aunque, ojo que aquí parece que sí vamos a ver un proceso inflacionario versión 2.0. Entonces veamos aquí, vea, esto que estamos viendo, esta gráfica que la voy a crecer, esta gráfica significa los bonos que es la deuda de Estados Unidos, sí, a 10 años, un bono a 10 años. Entonces mire que empezó a subir, siguió subiendo aquí de una manera brutal, ¿sí? Aquí en esta parte del año ya 2023, finalizando 2022, en muchos países del mundo se cayó la inflación. Por ejemplo, países de Latinoamérica que tenían inflación mayores a 2 puntos, es decir, mayores al 10, cayeron por ahí al 5, al 4, al 6, o sea, alcanzaron a recuperar, ¿sí? O a perder más o menos la mitad de la inflación. Caso que no aplicaría tampoco en Colombia porque pues mientras otros países empezó a caer la inflación hace muchísimos meses, en Colombia llevamos por mucho un 1%. Entonces veamos también otra cosa. Bueno, voy a volverlo un poquito y es que estamos volviendo a tasas en los bonos estadounidenses del 2007. Esto da miedo, ¿sí? Recuerden una cosa, y aquí voy a dar el primer tip. Cuando las tasas bajan, ¿sí? Cuando esto baja, miren esta bajadota que hubo más o menos en el 2020, 2021, ¿sí? Del 2019 en adelante, las rentas fijas dan mucha plata, pero mucha plata, ¿sí? Esta gráfica, cuando tú inviertes en renta fija, a ti te sirve es que empiece a bajar. Si tú, por ejemplo, inviertes en una subida, digamos la mitad de una subida y sigue subiendo la gráfica, quiere decir que tú vas a perder. Esto es inversamente proporcional, ¿sí? Lo que tú vas a ganar con el incremento aquí de las tasas. Esto lo explico muy bien en un capítulo de YouTube. Les voy a dejar el link por acá arriba para que lo vean y lo entiendan de una mejor manera. Aquí vean una cosa. Esta es más actualizada. Esta es al 3 de octubre, que es el día que estoy grabando este video. Entonces ya las tasas están subiendo un 4.70%. Aquí está en 4.6 y aquí ya está en 4.70% las tasas de los bonos a 10 años. Esto está dando miedo. Esto está haciendo, les puedo asegurar, está haciendo que mucha gente que ganó bastante dinero a inicio de año en renta fija lo esté perdiendo.
Ahorita debe haber mucha gente, se los puedo asegurar, que esté perdiendo dinero en renta fija si invirtieron hace poco, ¿sí? O hace un par de meses en este tipo, digamos, de mecanismos de inversión. Siempre que hay un incremento, llega una crisis. Incremento, baja, crisis. Incremento, crisis, incremento, crisis, incremento, crisis. Recuerden que las crisis o las recesiones llegan cuando las tasas empiecen a bajar. Hay que tener en cuenta una cosa, cuando las tasas empiezan a bajar, ¿sí? Porque los bonos van a bajar, estos bonos de 10 años, créame que los bonos, esto va a funcionar prácticamente igual en todos los países, aunque este sea de los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos, por ejemplo, empiece a bajar, todos van a empezar a bajar prácticamente, unos a mayor velocidad, otros a menos velocidad. Puedo asegurar que América Latina va a ser muchísimo más rápido. Ellos empiezan a bajar y aquí cuando empiecen a bajar es donde se va a hacer mucho dinero en rentas fijas, ¿sí? Cuando baja el bono, gano en rentas fijas. Recuerden eso. Veamos aquí otra cosa. Aquí vemos un ETF, ¿sí? Un ETF de unos bonos a 20 años estadounidenses. Entonces, esto como es un ETF, que es el TLT, tengo que explicarlo de una manera un poco diferente. Aquí ellos bajan, cuando está bajando esto, es porque el mercado está pensando, miren el volumen, o sea, muchísima gente está ahorita aquí transando los bonos del TLT, ¿sí? De los bonos a 20 años, del ETF, los bonos a 20 años. ¿Esto qué significa? Cuando ellos bajan es porque ellos están pensando, los inversionistas, que las tasas de interés de la Reserva Federal van a seguir subiendo. Eso si sigue subiendo, como lo he mostrado en las otras gráficas, es demasiado, pero demasiado peligroso. Es como si ya estuviéramos cerca a que explotara una recesión o una hiperinflación. Otro de los tips que les quiero mostrar o quiero hablar es que una de las cosas en las que uno se protege es la inversión en vivienda. Digamos que nosotros tenemos 3 situaciones. Yo soy dueño de una casita, de un terreno. Si tú eres dueño de una casita, de un terreno, yo te recomiendo que si estás pensando venderlo, no lo hagas. Porque la inflación, por ejemplo en Colombia, o como te estaba mostrando que viene posiblemente otro proceso inflacionario, va a ser que el otro año, inicio del otro año, tu bien inmueble valga más. Siempre que la inflación empieza a subir, pues el bien inmueble también. Una casa hace un año podía valer $100,000, dando como un precio un poco alto, pero un caso de ejemplo, ya a este año, por ejemplo, si fue hace un año, ya vale $110,000. El otro año valdrá $120,000. No sé si me hago entender. Siempre te va a proteger. Cuando hay un proceso inflacionario, los bienes inmuebles te protegen. Si tienes, por ejemplo, el dinero para comprar un bien inmueble y empezamos otra como ronda inflacionaria, te aconsejaría que inviertas inmediatamente en un bien inmueble porque estas rentas, ¿sí? O el valor se te va a incrementar. Claro está que si en este momento tienes el dinero para desembolsarlo de una vez. Y lo último es el arriendo. Si tú estás, por ejemplo, tienes una casita arrendada, pues mejor no la vendas, ten el arriendo porque el otro año el arriendo se va a incrementar. O si tienes una casita propia, en medio de todo estás ahorrando bastante dinero porque el otro año, pues si tuvieras que pagar una renta, pues como es tu casa propia, te ahorrarías ese incremento. Y hay que tener en cuenta que el incremento que va a haber el otro año en la mayoría de los países va a ser demasiado grande. Otro de los tips que me parece realmente interesante aquí es sobre, hay que aprovechar promociones. Hay que empezar a mirar, por ejemplo, comprar en cantidad. O sea, ¿qué es preferible? ¿Comprar una bolsita de 1 libra o comprar 1 kilo? En la mayoría de las veces nos sale más barato comprar pues una bolsa un poquito más grande. Esto es realmente importante. Por ejemplo, los jabones de la ropa, a veces, o el papel higiénico, que fue algo que pues no sé por qué la gente compró mucho en pandemia. ¿Qué es mejor? ¿Comprar un papel higiénico, un rollo de papel higiénico o comprar una paca de 6 o una paca de 12? Créame que te vas a ahorrar bastante dinero. ¿Y por qué bastante? No solamente porque te va a salir más barato la cantidad, sino porque si estamos entrando a un proceso inflacionario, pues de aquí a unos 6 meses, a unos 5 meses, a unos 4 meses, a unos 2 meses, la inflación va a seguir subiendo y va a hacer que esa librita, digamos, de arroz, que ese kilo, que por ejemplo esas cremas de dientes, ese papel higiénico, valga muchísimo más. Y muchas veces esas personas se pueden ahorrar entre un 20 y un 30%, que es mucho mejor que invertir en renta fijas o en rentas variables. Y bueno, y algo que me parece demasiado importante también
son los gastos hormigas. Y este es otro tip pequeñito que les voy a dar. Entonces miremos lo siguiente. Miren aquí, vamos a buscar como un pequeño ejemplo. Tú tienes digamos que pagas el entretenimiento, tienes no una, sino 2 o 3 aplicaciones. Digamos que tienes Disney, tienes Netflix y HBO. Digamos que pagues 20.000 pesos si la gente está en Colombia. O si la gente está por fuera de Colombia, ponle que eso sean $5, ¿sí? Al mes. Si lo hacemos en pesos colombianos sería 20.000 por 12 meses. ¿Cuánto sería? Serían 240.000. Eso ya está empezando a sumar. Si lo hacemos por dólares, serían $60. Pero miren aquí una cosa, o sea, si yo dejo una aplicación, si yo tengo 2 aplicaciones o 3, dejo una, ya me estoy ahorrando $60. Estos snack en el trabajo me parecen peligrosísimos. Tú compras unas papitas de $1, ¿sí? Ponle que te comas 3 papitas, un arequipe que vale $1, un ejemplo. Exagerando, ¿no? Pues el arequipe eso está más barato, pero digamos que unas papitas que valen $1. Te comes 3 a la semana, son $3. Por 4 semanas son $12. Por 12 meses estamos hablando, madre, estamos hablando como como más o menos como $140. Eso en pesos colombianos a la gente que está digamos, en Colombia, ¿cuánto es? Estamos hablando como 400.000 pesos. Si yo tengo 400.000 pesos acá y como 100.000 pesos acá, ya me estoy ahorrando 500.000. Estos 500.000 prácticamente me sirven en algunas ciudades intermedias o algunos pueblos en pagar un mes de renta donde yo estoy viviendo. Entonces vean que estos gastos hormigas muchas veces se nos van en varias cosas. Estas compras impulsivas también. Entonces, muchachos, para concluir el video, ¿qué podemos hacer? Lo primero, para resumir, es mirar si invierto en rentas fijas o en rentas variables. Para invertir en rentas fijas, recuerden, cuando está subiendo los tesoros de Estados Unidos, es mejor no invertir, pero cuando ustedes vean que la curva empieza a bajar, si ustedes vuelven a ver el video, se dan cuenta que cuando ella empieza a bajar, baja a veces muy rápido, ¿sí? O baja en un periodo de tiempo muy largo, ahí se puede hacer mucho, pero mucho dinero. Y las rentas variables, un ejemplo que se me olvidó darles de rentas variables es, por ejemplo, ¿tú en qué invertirías? En una empresa que dice que va a vender televisores, un ejemplo, o vehículos. Si tú sabes que ya has visto noticias que se están cayendo la venta de vehículos a nivel mundial, se está cayendo la venta de vehículos en tu país, o en una empresa de alimentos, un supermercado. ¿Sí? ¿Será que un supermercado? Pues toda la gente tiene que comer. ¿Sí? Entonces la gente posiblemente va a empezar a ir y va a decir, no, voy a cambiar esto, voy a comprarme no esta marca de arroz, sino esta porque me sale un poquito más barato, todo eso. Pero siempre la comida, por ejemplo, va a ser un refugio, las materias primas. Y intenten ir a los supermercados y a comprar, por ejemplo, no un rollito de papel higiénico o una tienda, sino el paquete de 6, el paquete de 12, no una librita de arroz, sino 1 kilo. Créame que eso te va a ayudar bastante en estas épocas inflacionarias. Bueno, muchachos, espero que les hubiera gustado demasiado este video. Recuerda aquí una cosa, los invito a que me escriban lo que ustedes quieran. Si me quieren insultar, si me quieren corregir, dale, los espero y bueno, la buena para todos y nos vemos pronto. Gracias a todos ustedes los que se quedaron al final de este video. Suscríbete para más conocimiento financiero. Dale like y comparte.